Ok, nuevamente nos encontramos aquí en esta imagen, solamente para ver que la palabra que se usa en el caso de la palabra serpiente. Y entonces, hermanos, cuando vemos el uso de esta palabra, como les decía hace un momento, esta palabra que es Nahash está en relación con los serafines. Y cuando está en relación a los serafines, hermanos, entonces podemos ver claramente que según el texto, y ojo, repito, según el texto, eh, no es Satanás de manera personal, como a veces lo hemos enseñado, sino que lo hace a través de otra persona, de un ángel serafín. La palabra Nahash también está relacionado a la palabra bronce, está relacionado, obviamente, cuando Moisés se le manda a hacer un asta y pone una serpiente de bronce, hace alusión a serpiente de fuego. Y entonces, esos seres de fuego eran conocidos en el mundo antiguo como los serafines. Por eso es que se usa este término, el término serpiente en español, pero en hebreo es Nahash. Ahora bien, uno diría, bueno, pero si siempre se nos ha enseñado que el que habla con Eva es Lucifer. Y bueno, tiene una explicación. Por supuesto que sí, la tiene. No sé por qué salí de ahí. Ahí está. Ah, ya sé por qué. Cuando volvemos a nuestro texto, dice el versículo 7. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del jardín. Y hablaba por boca de la serpiente. Entonces, aquí esta expresión, hermanos, pues nos resulta un poquito más clara al saber que hay una tercera persona o un tercer ser. Mm, en cierta forma, hermanos, podríamos decir que sí es una persona, y ahorita, conforme vamos avanzando, vamos a entender por qué. Pero bueno, vemos que entonces sí hay una persona. Me gustaría saber primeramente si vamos bien, si tienen alguna pregunta. Ok, Yo. Entonces, como estamos avanzando, quiero entender. Entonces, realmente no fue Lucifer el que habló, sino era un serafín. Y como dice, entonces ya va siendo más entendible el que le dijera que no comiera del árbol, de que tenía que hacer ciertas cosas. Quiero entender. así es. Una de las características que debemos de comprender es que eh, la vida que existía en el jardín de Edén era muy diferente a lo que conocemos. Y una de ellas es el hecho de que Adán y Eva constantemente recibían visitas de seres angelicales. Recibían instrucciones,
recibían conocimiento, y evidentemente muchas de ellas eran también de seres que no, que ya habían sido expulsados de la presencia de Dios. Llama mucho la atención el hecho de que cuando ahora sí, ya de manera un poquito más personal, eh, el Satán habla con Eva, se manifiesta como un hijo de Dios. Y entonces, obviamente, ya no hay esa relación entre seres angelicales, sino que ahora se presenta como un hijo, o mejor dicho, se presenta como el hijo. Y entonces, una vez más, un intento de hacer caer a Eva para convencerla. Hermano Enrique, Entonces, ah, perdón, ¿puedo? sí, Bueno, entonces cuando viene y le dice, ¿cómo que siendo mi hermano me dices que desobedezca al padre? Él se está dando a conocer como que él también era hijo de Dios como Adán y Eva. Pero entonces en la película el actor no representa a Satanás, el actor representa a un querubín, creo serafín, entenderlo así. a un serafín. Gracias. Eh, pero bueno, aquí no es que se haga presentar como un hijo de Dios, sino como el hijo de Dios. Es decir, está usurpando un lugar que no le corresponde. Se está haciendo pasar por una persona que no es. Es como Ujú. cuando a Moisés igual se presenta como el unigénito, ¿no? Exacto, Soy el unigénito, adórame. así es. Ujú. Entonces, vemos ahí esa intención de usurpar el papel de Jesucristo, haciéndose pasar por el Hijo. Hermano Enrique, adelante. Nada más quiero que quede claro. Cuando tú mencionas que Adán tenía visita de seres celestiales, o de ángeles, más bien de ángeles y de otros que no eran ángeles, ¿estamos hablando antes o después de la caída, estas visitas? Entonces, Bueno, después, obviamente, cuando el ángel le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, pues aquí estoy orando. Y dice, ¿por qué lo haces? No sé, lo estoy haciendo nada más, ¿no? O sea, ahí está adquiriendo conocimiento, pero tal vez la confusión podría ser si también en el paraíso o en el jardín de Edén también tuvo esas visitas. Esa es una. Y otra Eso, que, perdón, está bien. Adelante, hermano Enrique. Oh, sí, siga. en, en un comentario atrás mencionas que ay, ¿cómo está? Bueno, tenemos la idea de que esta Tierra, el planeta, es el único donde fuimos capaces, bueno, porque soy de esta Tierra, capaces, donde se encontramos capaces de crucificar al Salvador. Y la idea o la enseñanza es que no, en todas las creaciones no se hace lo mismo. Al momento que tú dices, ay, se me fue la idea, algo que es único también solamente del planeta Tierra, o sea, Ok, somos únicos. La idea se me fue, pero mencionaste algo que me hace pensar eso. Perdón. sí. Mencionaba que de este plan, que evidentemente sabemos que se ha hecho en otros mundos, en esta ocasión algo es diferente y encontramos a un ser que se revela en esta ocasión. Y ese mismo ser se lleva a muchos en pos de él y en esta ocasión presenta a un tercero, a una serpiente. Y entonces encontramos aquí cosas que no habían ocurrido en otros mundos, pero que eh, están interfiriendo en cosas que sí se habían hecho en otros mundos. Es decir, sí es una cualidad muy peculiar de esta ocasión. Y entonces, hermanos, nos vamos a esta diapositiva en la que
vemos aquí a los personajes que hay en nuestra historia. Adán, Eva, la serpiente, Elohim, el árbol de las vidas y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quizás ustedes puedan preguntarse, bueno, ¿por qué razón el árbol de las vidas y el árbol de la ciencia del bien y del mal son considerados como personajes? Muy bien, hay una razón. Porque los árboles, hermanos, en realidad no son solamente árboles. ¿Alguien recuerda la visión del árbol de la vida de Leí? ¿Qué representa el árbol? Dice el ángel que es el amor de Dios. Ah, no, es Nefi lo que dice. Es el amor de Dios. Bueno, eso es el fruto. Cuando lo comen es dulce y es blanco y hermoso, ¿no? Pero el árbol, si el fruto es el amor de Dios, entonces, ¿qué representa el árbol? A Dios. Exacto. Entonces, aquí vamos a encontrar que los árboles son representaciones de personas, no son en sí árboles. Ahora, voy a hacer nada más una pausa con un paréntesis, haciendo una aclaración. Hermanos, acuérdense que ustedes pueden tener la opción de decir, pues yo me quedo con la versión así tal cual está escrita. Y está bien. Si usted dice, era un árbol tal cual, está bien. Si usted dice, Eva comió de un fruto, está bien. No significa que ustedes tengan que aceptarlo. Esto es solamente, estoy siguiendo solamente la interpretación, de la escritura, tratando de llegar a la parte profunda, ¿no? A la parte que realmente nos da la enseñanza más profunda. Pero los niveles de estudio van acorde también a los niveles de preparación. Entonces, no es obligatorio que usted se quede con esta versión. Solamente es un análisis. Bueno, hecho esta aclaración, entonces, hermanos, procedo a mencionar algunas cosas concernientes a estos personajes. ¿Se acuerdan que hace un par de clases les había comentado que bueno, hay un relato en el judaísmo que enseña que Adán y Eva fueron creados en el mismo cuerpo? Cuando Dios dice, y cree al hombre, varón y hembra los cree, es literal, o sea, es lo que realmente quiso decir. Cree al hombre, es decir, cree a Adán, varón y hembra, lo cree. De tal forma que se creía que Adán era un mismo cuerpo con Eva. Pero decíamos, más allá de que fuera cierto o no, biológicamente, históricamente, el hecho es que hay una enseñanza importante. ¿Cuál es esa enseñanza? Que aun cuando Eva pudiera haber existido, no era tomada en cuenta por Adán, era ignorada. Y entonces Dios tenía que abrirle los ojos a Adán y mostrarle a su ayuda opuesta. Y entonces dice que lo hace caer en un sueño y entonces quita a Eva de Adán y entonces la coloca frente a él. Cuando la ve, entonces dice, ahora sé que esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Varona será llamada porque del varón fue tomada. Y entonces ahora sí la mira, ahora sí la toma en cuenta, ahora sí la valora. Entonces,
repito, más allá de las circunstancias biológicas o históricas, la enseñanza está en que Eva tenía que ser valorada y Eva tendría que ser reconocida por Adán. De lo contrario, el plan no iba a prosperar. Era necesario ese reconocimiento. Ok, nos pregunta hermana Macías, dice, cuando dijo que Satán y sus huestes eran huestes celestiales, ¿por qué tenían libre albedrío? Ah, ok. Bueno, decía que las huestes celestiales, es decir, los ángeles, subordinan su voluntad a la voluntad del Padre. No significa que no tengan albedrío, sino que simplemente ellos de voluntad propia deciden subordinarla. Es una especie de voto, pero obviamente si ese voto se viola, se pierde o simplemente pierde vigencia, pues se anula. En este caso, ellos al rebelarse anulan el voto y entonces son expulsados porque violaron su voto de subordinar su albedrío a la voluntad del Padre. Entonces, a eso me refiero cuando decían que, cuando digo que los ángeles subordinan su voluntad, pero no pierden su albedrío. Bien. Ok, ya que Adán y Eva fueron separados, entonces ahora sí, Eva comienza a ser reconocida. Al ser reconocida por Adán, obviamente estamos hablando de la mujer perfecta, no estamos hablando de una mujer nada más, sino que era la mujer, el prototipo más cercano a la Madre Celestial. Por esa razón es que los ángeles empiezan a mirar a esta mujer y empiezan a verla con codicia. Y entonces la serpiente, que es una representación de un ángel serafín, y es el medio por el cual se da este mensaje a Eva, es quien tiene esta participación dentro del plan. Cuando nos referimos a Elohim, no solamente nos referimos al Padre, nos referimos también al Hijo y a la Madre, los cuales se nos indica por la propia escritura que paseaban en el jardín. Este jardín de Edén, hermanos, era como si fuera su patio, su jardín personal. Entonces, cuando ellos paseaban, ellos lo hacían con el fin de simplemente caminar. No lo hacían para nada más estar trabajando, haciendo el plan, etcétera, etcétera. No, paseaban como familia en ese jardín. El árbol, entonces, representa a una persona de vida, una persona que obviamente les daría el conocimiento de vida. Y el otro árbol es otro ser que les daría el conocimiento de ciencia para bien y de ciencia para mal. Aparentemente complementarios, tanto el de vida como el de ciencia, pero en realidad no es así, sino que serían opuestos. En el judaísmo, hermanos, el árbol de vidas se dice que es Adán mismo, mientras que el árbol de la ciencia del bien y del mal es Eva. Tiene sentido cuando vemos que Adán, obviamente, es quien tiene la comunicación con Dios, es quien a través de él se da las revelaciones, los convenios, y Eva solamente hace convenio con Adán, cosa que ya no queda muy clara en en las adecuaciones nuevas que se hicieron en la presentación del templo. Sin embargo, todo cristiano, aún el más pagano, sabe que
Dios hablaba con Adán y Adán hablaba con Eva. Y entonces, teniendo esta característica, Dios es quien le dice a Adán, no podrás comer de cualquier árbol, excepto de uno. Y entonces, indicándole el árbol de la ciencia del bien y del mal, le dice, no vas a comer de él. Si pensamos que es Eva, pues diríamos, bueno, ¿por qué primero les dice fructificar y multiplicaos y ahora les dice no la toques? Bueno, dentro del judaísmo existe la idea de que no es que no la tocara, sino que aún no era el momento. Vas a recibir instrucciones, vas a recibir conocimiento y en su momento podrás hacerlo. Y esta es la instrucción que se le da a Adán. Pero Adán va y se lo cuenta a su esposa. Y entonces le dice, Eva, queda prohibido por Dios nuestro Señor que comas de ese árbol. Y le dice algo interesante, no solamente que lo comas, sino que lo toques. Y entonces le dice, no te puedes tocar. Ya de entrada, hermanos, viene aquí ciertas insinuaciones hacia dónde va este mandamiento. Cuando Lucifer se presenta, o en este caso la serpiente, este serafín se presenta ante Eva, le dice con que Dios ha dicho que no puedes comer de este árbol. Y le dice, perdón, con que no puedes comer de los árboles. Y entonces Eva le aclara, le dice, no, de todos podemos comer, menos de este. El Señor ha dicho que ni siquiera lo podemos tocar, cosa que Dios no dijo. Sin embargo, esto es lo que Eva le repite, que recibió precisamente de Adán. Y entonces, ojo, porque cuando en esta metáfora de esta historia, la serpiente toca el árbol y toca el fruto, pensando en que Eva está representada en el árbol de la ciencia del bien y del mal, la serpiente la toca, perdón, y le dice, ¿ves que no has muerto? Ciertamente lo que Dios quiere es que no seas como Él, conociendo el bien y el mal. Y entonces, cuando Eva tiene estas emociones, estas sensaciones, se da cuenta de que son agradables a la vista y de que son deseables. Y entonces dice que come y come junto con la serpiente. Una vez que comió de ese fruto con la serpiente, va con Adán y le dice, he comido del fruto, ahora tú tienes que comer conmigo. Y entonces le da las razones, le da las explicaciones de por qué tiene que hacerlo. Y le dice, si no lo haces, yo seré expulsada y entonces no se podrán cumplir los designios para los que fuimos traídos a este mundo. Así que entonces Adán come de ese fruto. Y una vez que comen del fruto, se dan cuenta de que están avergonzados y se cubren con hojas de higuera. Ahora bien, hermanos, necesito que ustedes me digan, ¿qué parte del cuerpo se cubren? Los genitales. Las manos. Los genitales. Así es, los genitales. Muy bien. Dice que se hacen un cinto y entonces a ese cinto le cosen hojas.
Durante muchos años, hermanos, obviamente se nos ha enseñado que es un fruto, que el pecado de Adán y Eva no es un pecado sexual, sino que es un pecado de índole o alusivo a la palabra de sabiduría. Sin embargo, hermanos, vamos a hacer una analogía. Si yo tengo a dos niños pequeños, un niño y una niña, eh, y dejo un pastel en la mesa, y entonces les digo, escuchen bien, este pastel no lo pueden comer sino hasta que estén en la fiesta. No lo vayan a tocar ni a comer. Y de pronto, cuando me distraigo y me doy la vuelta, regreso y veo que tiene varias mordidas. Voy con los niños, evidentemente, hay mucha evidencia en sus rostros, y entonces les pregunto, ¿qué es lo que han hecho? ¿Acaso comieron del pastel que les dije que no coman? Pregunta, ¿qué parte del cuerpo cubrirían estos niños? Quizá Su la boca. boca. Exacto, La la boca, boca. las manos otra vez. Entonces, resulta interesante que eh, podamos creer que el pecado de Adán y Eva fue comer un fruto y en consecuencia cubran su área genital. Ahora, le dice, Satanás le dice, ved, estáis desnudos. O sea, ese es el conocimiento que les da a ellos. Y ellos ahora sí abren sus ojos y ven que están desnudos y ya les da vergüenza. Ujú. Eh, Pero Sin Satanás fue el embargo, que dijo que estaban desnudos. aquí hay algo interesante, hermanos, y sí quiero que lo noten. Eh, Primeramente, encontramos un, un momento de exclusividad, quiero usar ese término primeramente, entre la serpiente y Eva, en el cual se le muestra a Eva cómo comer del fruto. Y después Eva va con su marido y le explica y le muestra cómo comer el fruto. Ay, esas mujeres. Entonces, hermanos, aquí ocurrió algo bastante fuerte. Y estamos casi diciendo que fue el primer adulterio de la historia. Eh, Sin embargo, no podemos decir tampoco que fue un adulterio porque había mucho desconocimiento por parte de Eva. Eh, no obstante, quizá aquí el gran engaño es haberle dicho que esto pues no traería ninguna consecuencia. Y en ese sentido, pues Eva sí fue engañada. Pero hermanos, en conclusión, para lo que llevamos hasta aquí, es el hecho de que sí es un pecado de índole sexual, no es de palabra de sabiduría. El fruto, evidentemente, es simbólico, así como los frutos del espíritu no son manzanas, peras, higos, mangos, sino son, el término frutos es simbólico a todos esos sentimientos y acciones que produce el Espíritu Santo. Eh, y entonces, hermanos, cuando ellos cubren esa área genital es porque, obviamente, supieron para qué servía, entendieron y aprendieron cómo se traen los hijos a este mundo. Y todo gracias a la primera experiencia que tuvo Eva con la serpiente. De toda esta historia, hermanos, ha surgido también una doctrina en otras iglesias, este, que enseñan que el primer hijo de Eva es de Satán y no de Adán.
hasta que son expulsados del jardín de Edén. Es cuando Adán conoce ahora sí a su esposa, ya después de haber dado a luz su primer hijo, y entonces nace Abel. Y por eso es que son de naturalezas muy, muy distintas. Eh, Eso sí no me consta, eso sí no estaría muy de acuerdo. Lo que sí es un hecho es que eh, la serpiente le enseña a Eva cómo tener una relación sexual. Y entonces esto, hermanos, acciona el plan antes de tiempo. Y esto obviamente es lo que hace a que las cosas aparentemente parecieran como que todo se iba a destruir, derrumbar, el plan se iba a anular, pero evidentemente no conocía la mente de Dios. Y entonces, dado que no conocía la mente de Dios, es que ya estaba todo contemplado. Y ahí es donde juega el papel el Mesías, porque evidentemente ya estaba preparado desde antes de la fundación de este mundo y de otros mundos donde se ha hecho estas cosas, porque tarde o temprano esto iba a pasar. Y entonces Dios sabía que, dadas estas circunstancias, el hombre necesitaría una redención, algo que lo liberara de esta condición que heredamos de nuestros primeros padres. La pregunta aquí, y esa la retomaremos la próxima semana, no es cierto, dentro de 15 días, será el si entonces sí existe el pecado original o no existe el pecado original. Porque evidentemente ya vimos que entonces sí es de índole sexual el asunto, pero eh, hay todavía cositas que necesitaríamos saber si entonces sí son reales o no lo son. Entonces, las relaciones sexuales para tener hijos son carnales, sensuales y diabólicas. Eh, sí, pero bueno, más allá que carnales, sensuales y diabólicas, las relaciones sexuales son exclusivas de este mundo, Ajá. más allá que sean de otros mundos. Y obviamente, mucho menos de los seres celestiales. Por ejemplo, dice Josephine Smith en este tomo de Doctrina de Salvación, creo que es el 2, página 55. Ay, sí. Que los ángeles de Dios cambiarán sus cuerpos, o sea, serán cambiados y entonces solamente serán ángeles, sin tener una parte sexual, porque no tendrán relaciones ni tendrán hijos, Ujú. solo serán ángeles. ¿Así sucederá? Eh, sí, pero bueno, eso es algo que también tendremos que explicar con más calma más adelante, porque en Apocalipsis se nos habla de un milenio y después de ese milenio viene una renovación total en donde habrá cielos nuevos y nueva tierra, y nada de lo que ha sido será en aquellos días, de tal forma Mm. que ni habrá sol, ni habrá templo. Entonces, ¿qué significa eso? Que para ese momento, técnicamente todos, aún los seres exaltados, serán como los ángeles de Dios, que ni se casan ni se dan en casamiento. Pero eso se queda para más adelante. Hermana, sorry. Juan, fíjate que hace algún tiempo, tomando una clase precisamente de instituto, estábamos hablando también de Perdón, hermana, se oye mal el audio. todo, bueno, en general. Y me acuerdo muy bien de una pregunta que una de las chicas que estaban aquí y yo lo a preguntar, ¿por qué siempre el papel de la mujer para mí de esa forma? O
sea, ¿por qué siempre es la que quita, la que hace y al hombre no? Y esto lo pregunto, ¿por qué en la actualidad entonces a la mujer es la que es más dedicada, y aún en la iglesia, ¿no? Las mujeres sobrepasan el esfuerzo que hacen y el hombre no, entonces eso me resulta, y recuerdo que en aquella ocasión decía esta chica que por qué esa misógina, o sea, por qué esa parte misógina siempre es a la mujer la que hace, y aquí se vuelve a mostrar, digo, tú bien lo dijiste, si quiera tomarlo, lo va a tomar, y no, pero me resulta eh, como incómodo que esa Ujú. parte siempre sea para la mujer y para el hombre no. Entonces, siento esa parte incómoda y más ahora, pero yo me voy a quedar con lo que yo quiero, ¿no? Pero me resulta esa parte así, pues, eh, eh, que a la mujer se le tache como que es la incitadora, la manipuladora, la obradora de todas las cosas y el hombre pues es el que siempre ha sido, bueno, voy a hacer esto y creo que no. Y retomando el punto que también habías mencionado, ahora que se ha cambiado esta reestructuración, bueno, este cambio que se hizo en el templo, se le dice no, porque ya Eva ya no le va a estar dando, digamos, cuentas a Adán, sino directamente a Dios. ¿Por qué razón? Ya, ¿cuál sería, no? Entonces, esa parte me resulta incómoda. Así es, hermana. Y tiene una razón de ser. La estaremos abordando. Obviamente, el entender esta relación que tiene la mujer a lo largo de toda la Biblia, dejaría de existir si creemos que la caída fue por comer un fruto. Entonces, eso sí vale la pena aclarar. Si creemos que la caída se debió a un fruto, es decir, a que literalmente fue comer algo, entonces esa explicación de por qué la mujer tiene este vínculo en la Biblia no encaja en lo absoluto. Este, pero sí lo vamos a abordar, hermana. Vamos a explicar un poquito del por qué y evidentemente vamos a ver que hay cierta protección alrededor de la mujer. Hermana Alicia, me queda un minuto para que se cierre la sesión. Entonces, sí quisiera pedirles, hermanos, que cualquier duda la manden al grupo. Y si ustedes me permiten, abro una vez más la sesión solamente para terminar con la oración. ¿Sale?